Capítulo 13. Absalón. Trastorno límite de la personalidad. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6. El comportamiento de un hijo normal. 1. Un hijo es alguien que está estrechamente relacionado con su padre. Un hijo se asemera a su padre en muchos aspectos. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. 2. Un hijo es para siempre. Un hijo tiene con su padre una relación permanente, intensa y cercana. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Juan 8:35. 3. Los hijos aman intensamente a sus padres y confían en ellos para todo. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. 4. Los hijos honran a sus padres y les muestran mucho respeto. Los hijos dan a sus padres regalos de gran valor porque los honran muy profundamente. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6. 5. Los hijos aman y obedecen a sus padres. Esto es algo emocional y a la vez un acto de convicción. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:1-3. 6. Los hijos son tan cercanos a sus padres, que terminan haciendo lo que ven hacer a sus padres. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Juan 5:19. 7. Los hijos tienden a hablar de la misma manera que hablan sus padres. Por esta razón, el Padre dijo acerca de Jesús, «Este es mi Hijo amado». Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, «Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás». Proverbios 4:3-4, NBLA. No obstante, es un hecho bien conocido de la historia que hay hijos que se dan la vuelta y se convierten en lo opuesto a todas estas cosas que he enumerado. Absalón era uno de estos hijos peligrosos. Su comportamiento se percibía como el de alguien con un trastorno de personalidad. Debes recordar que una persona con trastorno de personalidad piensa y actúa de manera diferente a una persona normal. Absalón, un hombre con trastorno de la personalidad. Absalón califica para ser una persona con un trastorno de la personalidad. 1. Un trastorno de la personalidad es un padecimiento en el que un individuo difiere de manera significativa de una persona promedio en términos de cómo piensa y siente. Verdaderamente, Absalón difería de manera significativa de cualquiera de los otros hijos del rey David. Su comportamiento de deshonrar a su propio padre difería del comportamiento de cualquiera de los hijos de David. Una persona con un trastorno de personalidad tiene un patrón de pensamiento y comportamiento enfermizo. De hecho, Absalón tenía un patrón de pensamiento enfermizo con conspiraciones, planes de rebelión y planes para derrocar a su propio padre.
Para que un comportamiento sea clasificado como un trastorno de personalidad, la forma de pensar, sentir y comportarse de una persona debe desviarse de las expectativas de la cultura. Absalón estaba completamente desviado. Intentó matar a su propio padre y se acostó con las esposas de su padre. Esto iba en contra de las expectativas de la cultura israelí, en la que les enseñaban a honrar a sus padres. Para que alguien sea clasificado como persona con un trastorno de personalidad, la forma de pensar, sentir y comportarse debe causar angustia o problemas que perduren en el tiempo. De hecho, los trastornos de personalidad pueden durar mucho tiempo. Absalón califica para un trastorno de personalidad porque su forma de pensar y comportarse causó al rey David los más grandes problemas y angustias. El rey David fue derrocado y destituido de su cargo debido a las actividades de su hijo Absalón. Si tú tienes un trastorno de personalidad, es posible que tengas dificultades para relacionarte con los demás de la manera que se espera en tu cultura. Una persona con trastorno de personalidad puede no estar consciente de esta discrepancia entre sus pensamientos y comportamientos y aquellos aceptados por la sociedad. Absalón tuvo dificultades para relacionarse con los otros comandantes del ejército y con los demás hijos de David. Joab, el comandante de los ejércitos de David, no podía aceptar la existencia de Absalón en la nación, por lo que lo mató y lo sepultó debajo de un montón de piedras. Absalón, un hombre con un trastorno límite de la personalidad. Absalón llega al límite de la verdadera demencia. El trastorno límite de la personalidad se denomina límite porque los médicos anteriormente pensaban que estaba justo al límite de una verdadera demencia. De hecho, el estado mental de Absalón llega al límite de la demencia absoluta. Las acciones de Absalón, en las que intentó derrocar a un rey legítimo y derribar la institución de la familia real, están impregnadas de la lógica de un hombre enloquecido. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: «Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón, a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová». Y el rey le dijo: «Ve en paz». Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Segunda de Samuel 15, de los 7 al 10. Absalón entiende las cosas de manera diferente. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Segunda de Samuel 15, de los 12 al 13. Absalón era un príncipe y un hijo extraño. Era un hijo que podía involucrarse en una conspiración contra su propio padre. El trastorno límite de la personalidad es el trastorno de la personalidad más común que existe. En otras palabras, es el tipo más común de personalidad extraña que podrías encontrar. Por lo tanto, es el tipo más común de personalidad extraña con la que podrías casarte. También es el tipo más común de personalidad extraña que podría tener un empleado. También es el tipo más común de personalidad extraña que podría convertirse en pastor o en obispo. Este tipo de trastorno de la personalidad se traduce en hijos, hijas, empleados, pastores y obispos extraños. 3. Absalón piensa de diferente manera. Los puntos de vista de Absalón eran diferentes de los puntos de vista de la gente de la ciudad. La mayoría de la gente de la ciudad amaba a David y lo aceptaba como su rey. No fue así con Absalón. Absalón vio que algo andaba mal con el liderazgo de David. Las personas con trastorno límite de la personalidad piensan de manera diferente a otras personas.
El patrón de pensamiento en un trastorno límite de la personalidad es incómodo y perturbador. La persona con este trastorno tiene puntos de vista diferentes a los de todos los demás. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Segunda de Samuel 15, del 2 al 4. 4. Absalón entiende las cosas de diferente manera. Las personas con trastorno límite de la personalidad sienten, entienden y perciben todo de manera diferente a otras personas, dando lugar a conflictos y relaciones extrañas. Cuando todo el mundo entiende el problema, la persona con trastorno límite de la personalidad no lo entiende. David perdonó a Absalón por haber matado a su hermano Amnón y lo aceptó de nuevo en la ciudad. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo: Estoy de acuerdo. Anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab hizo una reverencia al rey y le dio las gracias, añadiendo: Hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Segunda de Samuel 14, 21 al 23. NBI. Sin embargo, siendo una persona con trastorno límite de la personalidad, Absalón no vivió su vida con gratitud hacia su padre, sino que vio la misericordia y el amor de su padre como una oportunidad para conspirar contra él y apoderarse del trono. Una persona con personalidad limítrofe entiende todo de manera diferente. Absalón entendía el perdón y el amor de una manera diferente. Tomó el amor y el perdón como una oportunidad para derrocar a su padre. ¿Tú tienes a alguien así trabajando en tu organización? ¿Tienes un pariente o familiar que siempre entiende el amor, la amabilidad y la bondad de forma equivocada? ¿Conoces a alguien que haya tomado la bondad de una organización como una oportunidad para luchar contra ella y derrocarla? 5. Absalón, miedo a ser destituido. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo a Usaí: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usaí: ¿De qué es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón: No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Segunda de Samuel 16, 15 al 22. Absalón se sintió inseguro desde el momento en que se proclamó rey. Tenía miedo de perder su nueva posición. Hizo todo lo posible para asegurarla, incluyendo acostarse con las esposas de su padre. Sintió que dar ese paso disiparía sus temores de perder su posición y de ser abandonado por la nación de Israel. Debido a que Absalón tenía miedo, envió a todo un ejército a pelear contra el viejo David. Absalón pensaba que su frágil padre aparecería de la nada y acabaría con él. Así es el miedo de una persona con trastorno límite de la personalidad. Constantemente tienen miedo de perder su lugar porque saben que no están haciendo lo correcto. La persona con trastorno límite de la personalidad tiene miedo a ser destituida. ¿Qué significa esto?
La persona con trastorno límite de la personalidad tiene miedo de que la despidan de su trabajo. No es normal vivir con el miedo constante de que te despidan o de que te hagan a un lado. Las personalidades limítrofes tienen constante temor de que los abandonen o los alejen por cualquier motivo. Me he encontrado con varios empleados que vivían con miedo constante de ser despedidos. Obviamente, no eran normales y no estaban funcionando bien. 6. Absalón, relaciones cercanas e intensas. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustia tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Segunda de Samuel 13, del 20 al 22. Las personas con personalidad limítrofe tienen relaciones intensas, cercanas y dependientes. Una personalidad limítrofe es en realidad insegura. Pueden tener ira, miedo, ansiedad, odio, amor incontrolables. Absalón tenía un gran amor por su hermana Tamar. Asimismo, tenía un gran odio hacia su hermano Amnón. Al igual que todas las personalidades limítrofes, era demasiado emocional y posesivo, y estaba lleno de ira y odio incontrolables. Estos cambios de humor de una personalidad limítrofe suceden con frecuencia y de forma repentina, y pueden durar pocas horas o pocos días. Absalón tenía una relación cercana con David, su padre. Es uno de los hijos de los que oímos y conocemos. El rey David lo amaba y tenía con él una relación tan cercana que no podía imaginar que Absalón fuera asesinado a pesar de que estaba tratando de matar a David, quien le pidió a la gente que fuera muy benigna con su hijo. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: «Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón». Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Segunda de Samuel 18:5. Relaciones laborales que oscilan desde muy cercanas hasta la ira extrema. Una persona con trastorno límite de la personalidad paranoide puede sospechar de todos los que le rodean y creer que hay conspiraciones para bloquear sus carreras en el trabajo. Las personas con personalidades limítrofes pueden guardar rencor durante años y tratan de castigar a aquellos a quienes culpan. Absalón ordenó a sus siervos, diciendo: «Mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle. No temáis, ¿no os lo he mandado yo? Tened ánimo y sed valientes». Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Segunda de Samuel 13, del 28 al 29, LLEA. Absalón guardó rencor durante años. Su hermano Amnón violó a Tamar y Absalón guardó rencor contra él durante años. 2 años después del incidente, Absalón asesinó a Amnón. Absalón era un hombre sin perdón en su corazón. Un hombre de relaciones intensas pero inestables. Tenía una relación cercana con su hermana y con su padre, pero cada una de estas relaciones cambió de la noche a la mañana y se convirtieron en una fuente de confusión y conflicto. 8. Absalón. Pensamiento en blanco y negro. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienden a cambiar su visión de los demás de forma abrupta y drástica. ¿Conoces a alguien así? Absalón amaba a David, su padre, pero también llegó a odiarlo. ¿Conoces a alguien así? La Biblia dice que quien odia a su padre es un asesino. En la historia, Absalón es uno de los hijos que intentó asesinar a su propio padre. Hoy es amor y mañana será odio. ¿Conoces a alguien así? Absalón fue un clásico ejemplo de alguien que tuvo una relación de amor que se convirtió en una relación de odio. Él decía, te amo, y luego decía, te odio con todo mi corazón. Odio todo lo que representas. Absalón ordenó a sus siervos diciendo, mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle. No temáis. ¿No os lo he mandado yo? Tened ánimo y sed valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Segunda de Samuel 13, del 28 al 29.
9. Absalón. Ira extrema y altibajos emocionales. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienen ira inapropiada, peligrosa y explosiva. La ira de una persona con un trastorno límite de la personalidad puede ser peligrosa para su vida personal, para su reputación y su empleo. Los terapeutas y abogados han observado que muchos de los casos frívolos e irritantes en los tribunales laborales, los tribunales de empleo y los tribunales familiares son presentados ante ellos por personas con trastorno límite de la personalidad. Muchas de las personas que llevan a cabo litigios irritantes en los tribunales son simplemente personalidades contenciosas con un trastorno límite de la personalidad. Su trastorno de personalidad los lleva al borde de la demencia. Los cambios emocionales extremos de Absalón ayudaron a confirmar su demencia y su trastorno límite de la personalidad. Por un lado, fue un protector emocional de su hermana, quien había sido violada. Por otro lado, estaba tan enojado con su hermano Amnón que lo asesinó cuando se presentó la oportunidad. Absalón controló sus emociones durante 2 años, pero su extrema ira y odio hacia su hermano hicieron que se convirtiera en el asesino de su hermano y en un potencial asesino de su propio padre. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: «Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes». Segundo de Samuel 13, del 22 al 23. 10. Absalón. Impulsivo. Absalón era impulsivo. Fue esta reacción impulsiva y emocional la que le hizo abandonar a Ahitofel y tomar a Usaí arquita como su consejero. La conspiración para derrocar a David había sido planeada con Ahitofel. Usaí no formaba parte del plan, pero Absalón, impulsivamente, dejó a un lado a Ahitofel y tomó a Usaí arquita como su principal consejero. Esta decisión impulsiva le costó la vida a Absalón. Con todos estos ejemplos, queda claro que Absalón encaja con el perfil de un paciente irracional e impulsivo con trastorno límite de la personalidad. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: «El consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón». Segundo de Samuel 17, del 11 al 14.